Hola amigos, bienvenidos. Esto es el noticiero de Punto Cero Punto Me, como todos los viernes con todas las noticias, los comentarios, las opiniones de los distintos columnistas que tenemos aquí en el noticiero de Punto Cero Punto Me, para que arranques el fin de semana informado a pleno. Tenemos muchas cosas para compartir con vos en el día de hoy. Tenemos lo que está pasando en el Líbano, ahí en Medio Oriente, también tenemos lo que está pasando en una empresa argentina con el personal. Por supuesto que no vamos a dejar de hablar del fútbol, tanto del sector femenino como el masculino, que se viene un fin de semana que te digo que está para alquilar bancones. Hablamos de un River y Boca, pero también de lo que pasó en la parte de internacional. Estamos hablando de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Muchísimas cosas para compartir con vos. También vamos a tener una columnita de Loana que habla de las mujeres en el cine. No te la pierdas porque es súper interesante. Es apenas una punta del iceberg del espectáculo argentino. Pero vamos a arrancar. Bueno, la temperatura, nosotros trajimos el sol. Estaba hablando con producción, con nuestro productor de lujo, Nahuel Isela, y la verdad, trajimos el sol en el día viernes. Temperatura de 20 grados y arrancamos a las 10 de la mañana. Este noticiero que por 2 horas te va a tener a vos informado para que todo el fin de semana tengas información a pleno y te puedas mover por cualquier lado de Buenos Aires. La lluvia ya se acabó, estamos con el sol. Uno de los temas importantes en el mundo es lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sí? Y bueno, todo esto, quien sabe de esto y quien te va a iluminar con respecto a la información, y por supuesto le vamos a preguntar, porque hay muchas cosas, esto es dinámico, día a día va cambiando. Bueno, y estamos en contacto directo, producción me hará la seña que estamos bien ya en contacto con Patricio Abdala, a quien le damos la bienvenida. Patricio, buen día, gracias por estar del otro lado informándonos. Bienvenido. Qué tal Fernando? ¿Qué tal a toda la gente de Punto Cero, a todos los que nos están oyendo, nos están viendo? Muy buena apertura la que has hecho y la que has descrito. Y como vos mismo dijiste, vamos a arrancar por la situación de lo que está pasando en el Líbano, que justamente bien describías que es cambiante, ¿no? Hace unos días hablábamos de una situación que era histórica para el Líbano e Israel, que era una reunión que hubo en Washington el pasado miércoles entre ambas embajadas, entre ambas cancillerías, y lo que se estaba buscando era un acuerdo de cese al fuego, ¿no? Un poco de parar un poco la pelota. Y recordemos también que en el lado entre Estados Unidos e Irán ya estaban dentro de ese acuerdo, pero que bueno, que la parte libanesa no estaba incluida en ese acuerdo. Para Irán sí estaba incluida, pero bueno, para el lado israelí no estaba incluida. Entonces, lo que pasó es que en el día de ayer volvieron a hablar del lado de Estados Unidos. Trump habló con el presidente Michel Aoun del Líbano y buscaron una solución a lo que estaba sucediendo justamente en el sur del Líbano y otros sectores de los suburbios de Beirut. Y bueno, fue y se definió que alcanzaran un cese al fuego, y esto incluía también a Hezbollah diciéndole a los muchachos basta, esto ya no puede seguir más. Lo que quiere Estados Unidos es que el gobierno libanés se haga cargo de esta situación, que el gobierno libanés, a través del ejército, que es el único que tiene la fuerza, que debe tener la fuerza en el Líbano, se haga cargo de esta situación y que, bueno, que haya un cese al fuego en principio por 10 días. ¿Sí? Del lado israelí, obviamente, aceptaron, no con buenos ojos, digamos, porque ellos ya están dentro del territorio libanés, que esa va a ser otra cuestión también a definir en estos días. Que obviamente no, el presidente Michel Aoun dijo que es el próximo paso, ¿no? Ahora, una vez alcanzado el cese al fuego, pidió una responsabilidad enorme a la nación y que estén todos unidos y que no haya ningún tipo de suceso y hecho que pueda hacer que esto se revierta, y que el próximo paso sería que el ejército israelí abandonara la parte que está ocupando en este momento del sur del Líbano. Cosa que del lado israelí, Netanyahu ya salió a decir que aceptaban este cese al fuego, pero que ellos no iban a abandonar de ninguna forma ese lugar que ya estaban teniendo dentro del Líbano, que quieren crear esta zona
de amortiguación, esta zona de seguridad. Lo mismo que hicieron en Gaza, ¿no? También un poco creando como esa línea amarilla. Pero bueno, a diferencia de Gaza, acá hay un territorio soberano, independiente, como lo es el libanés, y que la Unión Europea salió muy dura con un mensaje a decirles que respetaran el derecho internacional, que respetaran el territorio del Líbano y que Israel debería abandonar todo lo que sea del territorio que en este momento está ocupando, ¿no? Sí, Fernando. Patricio, vos bien lo explicabas, esta situación actual, y como dijimos al principio, esto es muy dinámico. Y de acuerdo a tu experiencia, y cómo intuís que esto va a seguir, porque vos hablabas, este cese al fuego dura apenas 10 días. Israel tiene una posición muy firme en ese sentido, y en función de Hezbollah, creo que también es muy importante lo que pueda suceder, más allá del Líbano, digamos, del país. Hezbollah Exactamente. es complicado el tema, ¿no? Vos fijate que uno de los mensajes que salió a decir Irán es que debían abandonar todo su territorio. O sea, no sabemos si Irán se está refiriendo a su territorio iraní o también incluye como al libanés dentro de su territorio. Es algo que es preocupante, obviamente, ¿no? Para el Estado libanés, porque recordemos que en estos últimos tiempos el Estado libanés, por un lado, echó al embajador de Irán Correcto. dentro del Líbano, algo que no sucedía hace muchísimo tiempo, que no se veía hace muchísimo tiempo, y que Hezbollah le decía que no debía abandonar. Bueno, hay una disputa que también roza entre lo peligroso internamente en el Líbano, y recordar también que ayer por la noche, digamos, en Medio Oriente, una vez que se llegó a este acuerdo del cese al fuego, previamente primero hubo muchos ataques del lado israelí, como también muchos lanzamientos de cohetes del lado de Hezbollah, y se habían reportado que una vez que finalizó la tregua, que empezó la tregua, perdón, hubo algunos bombardeos por parte de Israel dentro del territorio libanés. Así que este cese al fuego es muy, muy frágil, que cualquier cuestión o cualquier chispa puede saltar para cualquier lado y hacer que este conflicto se reinicie de nuevo. Y esto va concatenado también con esa tregua, entre comillas, débil entre Estados Unidos e Irán en función de cómo van evolucionando las cosas. Eso no es sectorizado, sino que es global el asunto, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, lo que pasa, como vos decís, entre Irán y Estados Unidos, bueno, vemos que hace unos días que no se escucha mucho la parte iraní también. Parece ser que, por un lado, sí, se está respetando de alguna forma este acuerdo, este cese al fuego que hay en ese sector, pero a su vez lo que está en tensión es el estrecho de Hormuz, ¿no? Correcto. Recordemos que por el lado iraní dijo, no, acá no va a pasar nadie, y Estados Unidos hizo como una contraoferta o una contrapartida, perdón, diciendo, no, acá no pasa nadie por este lugar donde estamos nosotros. Entonces hay un tironeo, ahí como también se tuvo que meter China. China es un actor muy influyente también en este conflicto, aunque no de la manera armamentística presente. Sí, Estados Unidos, parece ser que hubo una conversación entre Estados Unidos y China diciendo, bueno, a ver, nosotros abrimos un poco el estrecho de Hormuz, dejamos pasar a sus barcos, pero ustedes no le den más armas a Irán, ¿no? Porque nos está afectando a nosotros también. Y bueno, es un poco lo que se vio en esta guerra, ¿no? Porque se subestimó de alguna forma la capacidad iraní en cuanto a los misiles balísticos que tenía y al lanzamiento de los misiles, ¿no? Recordemos que todo el tiempo se decía, los comentarios que habían eran, ya no tiene más lanzaderas de misiles, ya no tiene más fuerza aérea, no tiene más fuerza naval, pero en el campo de terreno se sigue viendo estas cosas, ¿no? A la hora de los papeles, Irán tenía todo, digamos. Exactamente, quizás sí debilitado. Sí, por supuesto. Sí, se ve un poco más debilitado, obviamente. Lo mismo que Hezbollah en el Líbano está bastante debilitado, bien. Pero bueno, esto que parece ser un cese al fuego que podría llegar a extenderse, vamos a decir como podría porque no sabemos lo que puede pasar, se ha visto como un triunfo, por un lado, un poco extraño, ¿no? Porque Hezbollah le decía al gobierno libanés, ustedes son traidores porque están negociando con Israel la paz, pero cuando se alcanzó el cese al fuego, los que salieron a festejar, la mayoría también eran de Hezbollah, ¿no? Así que es un poco, hay una contradicción media extraña. Así que bueno, las familias, te cuento que las familias del sur del Líbano están volviendo de a poco. Recordemos que los puentes y los accesos al sur del Líbano se habían destruido. Bueno, están tratando de reconstruir algunos puentes, algunos pasos que estaban hacia el sur y están volviendo de a poco para ver
qué encuentran, ¿no? Porque algunas aldeas han sido devastadas totalmente, ¿no? Hay imágenes de, Sí, obviamente, devastación total de los desgarradoras pueblos. las imágenes. No han quedado absolutamente nada en pie. Así que veremos cómo es la reconstrucción y obviamente esperando que la paz y el cese al fuego sea duradero, ¿no? Que no sea un cese al fuego temporario, sino que sea duradero. Cosa muy difícil, pero tenemos la esperanza de que sea duradero. Y a todo esto, Patricio, y con esto cerramos ya, se suma a la polémica el Papa con Trump. Sí, es verdad, ahí se metió. ¿Vieron que siempre se dice que esto no es una guerra religiosa? Bueno, finalmente, digamos, lo que salen a hablar son de manera religiosa. Y sí, se metieron en una disputa porque el Papa lo que dijo es: el mundo está yendo a una locura total, a un fin apocalíptico por culpa de unos locos, claro, de unos pocos locos, ¿no? Y en esos locos obviamente se refiere a Trump, se refiere a Netanyahu, se refiere a la cabeza, claro, a la Ayatollah en Irán, bueno. Y obviamente le preguntaron a Trump, ¿usted qué opina? El Papa dice que, bueno, que no, que esto es una locura. Y obviamente Trump dijo que a él no le gustaba este Papa. Salió a decir un montón de cosas que para mí estaban de más, pero bueno, que el Papa como que está avalando también la delincuencia, el narcotráfico, bueno, un montón de cosas que en Estados Unidos ellos están, de alguna forma dicen, luchando en contra de eso. Pero bueno, se ha armado ahí como una batalla media de poderes, ¿no? Entre el Papa y Trump. Y recordemos obviamente también que el Vaticano, obviamente que va de la mano con el gobierno de Italia, con Italia. Giorgia Meloni ya también salió a discutirles y a decirles que ellos no van a participar de esta guerra y que les parece una locura esta guerra en que se han metido y que obviamente deberían dejar de hacer estas cosas, ¿no? Lo mismo para el gobierno de Israel. De hecho, dejaron de lado un acuerdo de defensa entre Italia e Israel. Así que, bueno, el panorama en general entre Europa, Estados Unidos e Israel es bastante complicado. Sí. Se mueve el tablero y esto es dinámico, día a día. Exactamente. Patricio, bueno, desde ya agradecido por la información, el comentario, la opinión, que nos permite este viernes ingresar en el fin de semana con mucha información. Aunque el lunes o el fin de semana puede cambiar y tenemos que recurrir a vos nuevamente. Exactamente. El lunes es mi cumpleaños, así que espero no tener bueno, pará un poquito. ¿Cuáles son las redes sociales para seguirte, una página web para que te saluden por el cumpleaños y aparte te sigan? Yo hago más las publicaciones en X, así que Pato App, me pueden seguir ahí. Ahí vamos poniendo el minuto a minuto básicamente lo que pasa en Medio Oriente. Me parece excelente. Te vamos a seguir y recomendamos a vos que estás del otro lado que sigas a Patricio Abdala en X, Pato App. Repetimos. Exactamente. Bien. Pato, un excelente fin de semana para vos y para nuestros seguidores. Quédense que seguimos aquí en el informativo de .0.me. Muchas gracias, Patricio. Saludos. Bueno, y ahora sí, pasaba Patricio con toda la información. A ver, un poco de la información, porque esto es dinámico día a día. Pero vamos a un tema para endulzar este viernes, ¿puede ser? ¿Cómo venimos? Venimos bien entonces, señor, y vamos a este tema. Buenas, acá Noel y Cera Muscato con la información del fútbol femenino. Y si hablamos de fútbol femenino tenemos que hablar de la selección argentina, que en este momento está disputando la triple fecha de la Liga de Naciones Conmebol, que recordemos da 2 plazas directas a la Copa del Mundo y 2 para el repechaje. El seleccionado de Germán Portanova viene de ganarle 2-1 a Venezuela allá en Cabudare, con goles de Agostina Holzeyer y Florencia Bonsegundo, y el descuento a los 87 minutos para la Vinotinto fue de Bárbara Olivieri. Previamente le habían vencido también de visitante por 1-0 a Chile. Con 5 partidos jugados, la selección argentina lidera la tabla de posiciones de la Liga de Naciones. 13 unidades tiene, al igual que Colombia, pero mejor diferencia de gol para el seleccionado de Germán Portanova, que tiene más 12 contra los más 7 de las cafeteras.
Por debajo de ellas están Venezuela con 8, Chile, Paraguay y Perú con 7 en ese orden. Por ahora Venezuela y Chile estarían clasificando repechaje. Después se encuentran Ecuador y Uruguay con 5 unidades y Bolivia con solo una. La próxima fecha se disputará este sábado 18 de abril, donde Argentina tendrá un partido importantísimo contra Colombia en el Estadio Ciudad de Lanús a las 20 horas en búsqueda de mantener esa primera posición. Los otros encuentros de esta jornada serán a las 19 horas entre Venezuela y Bolivia en el Estadio Metropolitano de Cabudare, a las 18 Huracán y Chile en el Estadio Centenario de Uruguay y a las 16 Ecuador contra Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con esta información cerramos así esta sección sobre el seleccionado femenino de fútbol argentino.